Descarta el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, que el convenio que el instituto suscribió con Facebook para combatir las noticias falsas ponga en riesgo los datos privados de los ciudadanos depositados en el padrón electoral. Tras las revelaciones de que la consultora Cambridge Analytica robó datos de millones de usuarios de la red social para influir en los comicios de varios países, incluido México, Córdoba defendió la custodia que el INE hace de la información privada de los electores. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, demandó al INE indagar la presencia en México de la consultora Cambridge Analytica. El tabasqueño sostuvo que la empresa habría sido contratada por empresarios mexicanos como Claudio X González para orquestar una campaña de ataques en su contra. Y presenta el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, su renuncia al Congreso después de haber sido acusado de comprar votos para evitar su destitución. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este miércoles, inicio ya de la primavera en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández, los saludo con mucho gusto y también saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón, quien por cierto viene recargada de pura energía, ¿no es así, Lupita? Al rato iré a las pirámides, no se crea. Hace mucho calor, la verdad, pero bueno, quédese con nosotros durante la siguiente hora que les tenemos los detalles de la información más destacada. Pues ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Le invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. El director general de Facebook, Mark Zuckerberg, admitió errores y delineó pasos para proteger información de usuarios días después de que se conoció que se utilizaron datos de esta red social para influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. En su mensaje, Zuckerberg dijo que prohibirá a los desarrolladores que no acepten una auditoría. Luego de las revelaciones de que la consultora Cambridge Analytica robó datos de millones de usuarios de Facebook para influir en los comicios de varios países, incluido México, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, defendió la custodia que el instituto hace la información privada de los electores. Porque se trata, para decirlo en los términos, digamos, coloquiales, de una fake news. El INE jamás ha puesto, y lo subrayo de manera enfática, en riesgo la información del padrón electoral que los ciudadanos le han confiado. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, demandó al INE investigar la presencia en México de la consultora Cambridge Analytica, señalada de robar datos personales a nivel mundial y difundir información engañosa en los comicios de varios países, entre ellos México. Desde hace mucho tiempo lo advertí de que lo estaban contratando. Esa empresa la contrataron aquí y es muy probable que esa empresa la haya contratado Claudio X González. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, llamó al aspirante presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, a dialogar sobre el nuevo aeropuerto internacional de México y las reformas estructurales. Mientras tanto, José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, elogió la candidatura de Jorge Emilio González a una diputación federal. Consideró que el exdirigente del Partido Verde Ecologista de México puede aportar experiencia legislativa y representatividad a su eventual gobierno, a pesar de los escándalos en los que ha estado involucrado el llamado Niño Verde. El candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, anunció la incorporación a su campaña del ex canciller Jorge Castañeda, quien afirmó que con un gobierno de coalición podría concretarse un cambio de régimen.
Y es para mí de un enorme agrado informarles que Jorge Castañeda ha aceptado incorporarse como coordinador estratégico de la campaña. El intento de Jimena Puente de renunciar al Instituto Nacional de Transparencia para ser candidata plurinominal del PRI fue frenado en el Senado, pues en el oficio que se mandó ni siquiera apuntó la fecha para irse. La mesa directiva informó que la carta, fechada el 18 de marzo, tiene imperfecciones en su redacción, por lo que mientras lo aclara, se mantendrá en el cargo. Esta apresuradísima y sospechosísima renuncia de la ciudadana Jimena Puente, todavía comisionada del INAI para aceptar su nominación como candidata plurinominal a la Cámara de Diputados por el PRI, es verdaderamente de un cinismo galopante. Al concluir las audiencias de revisión de las firmas invalidadas por el INE, el gobernador con licencia de Nuevo León y aspirante presidencial, Jaime Rodríguez el Bronco, recuperó 14,426 apoyos, aún insuficientes para obtener la candidatura independiente. Los delitos sexuales en México aumentaron 16.7% durante febrero, en comparación con el primer mes del año. Estadísticas oficiales indican que el número de carpetas de investigación por este tipo de ilícitos pasó de 2.433 en enero a 2.841 el mes pasado. Denuncia en el UNAM que una alumna de segundo semestre de la Escuela Nacional de Trabajo Social fue presuntamente agredida sexualmente en uno de los baños del edificio B en Ciudad Universitaria. Elisa N., la niñera detenida después de haber sido denunciada y exhibida por maltratar niños, fue hallada muerta dentro del anexo femenil del penal de Apizaco, Tlaxcala. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado la causa de su muerte. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, presentó su renuncia al Congreso después de haber sido acusado de comprar votos para evitar su destitución. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Malas noticias económicas. La Reserva Federal de Estados Unidos incrementó sus tasas de interés de corto plazo en 25 puntos base. El Banco Central estadounidense mantuvo sus previsiones y ve otros 2 incrementos de tasas en el resto del año. Y ahí mismo en Estados Unidos, una persona sospechosa de estar relacionada con las 5 explosiones de este mes en Austin, Texas, murió tras un enfrentamiento con el equipo SWAT. El sospechoso, identificado como Mark Anthony Condit, de 23 años, falleció al hacer explotar un artefacto que llevaba consigo luego de ser acorralado tras una persecución en la zona norte de la capital tejana. Gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Estas son las noticias del miércoles 21 de marzo. Mire, durante febrero los delitos sexuales en México tuvieron un aumento de 16.7% en comparación con el primer mes de este año. José Ramírez nos preparó la nota. Aumentaron en febrero los delitos sexuales en 16.7% en México. Las carpetas de investigación por acoso, violación simple y equiparada fueron de 2.043 en enero a 2.841 el mes pasado, siendo el hostigamiento sexual el delito que menos aumentó. El abuso sexual creció 20% al pasar de 1.040 carpetas en enero a 1.255. Y el acoso sexual subió 44% al pasar de 118 a 170. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que el hostigamiento sexual apenas bajó 1.3% al pasar de 77 a 76 en el mismo periodo. La violencia familiar aumentó 5.4%, en tanto que los feminicidios descendieron 6.3%. Al presentar el segundo fascículo del proyecto ¿Cómo entender las desapariciones forzadas e involuntarias?, el director del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Francisco Rivas,
Dijo que el desinterés y la falta de coordinación entre autoridades federales y locales para resolver las desapariciones pone en evidencia el histórico fracaso institucional para articular una política coherente y evaluable en materia de desapariciones forzadas. Rivas condenó que los candidatos no tienen en su agenda la crisis de derechos humanos que vive el país. En la Ciudad y el Mundo, José Ramírez Gurrusquieta. Y continúa la violencia de género. Mire, ayer por la mañana una alumna fue agredida sexualmente en Ciudad Universitaria. Estos son los detalles. Una estudiante fue abusada sexualmente este martes dentro de uno de los baños de la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria. Alumnos de ese plantel denunciaron lo ocurrido ante las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los jóvenes exigieron que se garantice la seguridad a las mujeres de CU, puesto que recientemente denunciaron que los hostigamientos y los acosos sexuales se han incrementado en la comunidad universitaria y los encargados de la seguridad no han hecho nada para frenar la situación. La joven agredida cursa el segundo semestre de la carrera de Trabajo Social y narró que la agresión ocurrió en los baños del edificio B, donde fue interceptada y pese a que gritó y pidió ayuda, nadie la auxilió. Luego del ataque, la dirección de esa escuela envió un comunicado en el que confirma la agresión de la estudiante universitaria, por lo que activó el protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM, levantando junto con la afectada el acta correspondiente, apoyándola en la asesoría y seguimiento de la denuncia dentro del UNAM. Aunado a esto, anunció el reforzamiento de recorridos de vigilancia por la escuela de las 6:45 a las 22 horas. Para la Ciudad y el Mundo, Lupita García Girón. Quien más sobre estos temas se acuerda de la niñera que fue evidenciada a través de redes sociales, donde se aprecia la manera de cómo maltrataba a 2 menores que cuidaba. Mire, pues fue hallada muerta en una celda. Fátima Salvador nos tiene los detalles. Elisa N., la niñera responsable de agredir físicamente a 2 menores de edad y quien fue detenida este martes, fue hallada muerta en su celda del anexo femenil del Centro de Readaptación Social, ubicado en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, donde fue recluida luego de su captura. La mujer, que fue evidenciada a través de videos que circularon en redes sociales cuando maltrataba a 2 gemelos que tenía bajo su cuidado, al parecer se ahorcó con una sábana atada a la litera. El cuerpo sin vida fue descubierto durante la revisión habitual y pase de lista que hacía el personal de custodia, quienes se percataron de que la imputada no respondía al llamado. Ante esto, personal médico del Cerezo acudió a la celda de la detenida y corroboró la muerte de Elisa, por lo que de inmediato la zona fue resguardada. Este miércoles a las 11:30 horas, Elisa sería presentada ante el juez de control del Tribunal Superior de Justicia del Estado para llevar a cabo la audiencia inicial y determinar su vinculación o no a proceso. Fue debido a que los padres de los gemelos observaron cambios en el comportamiento de los niños de casi 2 años de edad que decidieron poner cámaras en su casa y al revisar los videos se percataron del maltrato que sufrían, por lo que decidieron denunciar a su niñera y divulgar los videos. En la Ciudad y el Mundo, Fátima Salvador. En Tezontepec de Aldama, Hidalgo, 5 personas murieron y 2 resultaron lesionadas tras un enfrentamiento entre presuntos huachicoleros. Los hechos se registraron en la calle Benito Juárez, en la comunidad San Gabriel. Al sitio se trasladaron peritos de la Procuraduría General de Justicia para realizar las primeras indagatorias. Y en el municipio de Tonalá, Jalisco, 3 estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales fueron reportados como desaparecidos la noche del pasado lunes. De acuerdo con testigos, los jóvenes Javier Salomón Aceves Gastelum, Daniel Díaz y Marcos Ábalos, oriundos de Mexicali, Tepic y Los Cabos respectivamente, habían terminado de grabar en una casa en Periférico y Colina Central en el fraccionamiento Colinas de dicho municipio. Cuando al retirarse fueron interceptados por 2 camionetas. Agregaron que los estudiantes fueron amedrentados por un grupo de hombres armados quienes los obligaron a subir a una de las camionetas y desde entonces no se les ha vuelto a ver, por lo que familiares acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la entidad para pedir apoyo y dar con su paradero.
Y mira, el día de ayer le presentábamos este caso que sucedió en Guerrero, donde sujetos armados ingresaron a una escuela telesecundaria y cortaron el cabello a al menos 20 estudiantes. Bueno, después de estos hechos, unas 30 escuelas ubicadas en colonias suburbanas de Acapulco, Guerrero, suspendieron sus clases, así lo reportaron los maestros. Esta decisión se debe al incremento de la violencia e inseguridad en colonias suburbanas de ese puerto. Mientras tanto, el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, el día de ayer nos confirmó este ataque en la telesecundaria y dijo que las autoridades de Guerrero montarían operativos especiales para garantizar la seguridad de los centros escolares. ¿Qué está pasando en esta entidad? Es una buena pregunta. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vaya.